Estás escuchando La Esfera Celeste. En este episodio volvemos a hablar de astrofotografía con mayúsculas, pero de astrofotografía con una mirada científica, una mirada que selecciona los objetivos según sus características físicas, que investiga para resaltar o descubrir estructuras que emergen por primera vez de objetos fotografiados miles de veces. La mirada de Josep Maria Drudis. Muy bien, Josep Maria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí disfrutando de la mañana. ¿Soleada? ¿No? Y es la tarde, las 5 de la tarde, aquí es las 11 de la mañana. Muy bien. De tu mañana en Pensilvania, porque tú estás en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hace 7 años que estamos aquí. Muy bien. No hablaremos del tiempo porque este año está muy pesado con esto del tiempo y como hoy hace sol, mejor no lo tocamos y a ver si nos dura un poco. Más vale no tocarlo. Sí. Oye, bueno, ante todo, muchas gracias por dedicarnos un rato a esta soleada mañana, porque teníamos muchas ganas de que te pasaras, a hablar un poco de astrofotografía y de astrofotografía no en genérico, y esto que digo a lo mejor es erróneo porque vas aprendiendo con el tiempo que de genéricos hay pocos, ¿no? Pero de una visión particular y compartida con otra gente que tienes tú, que es una mirada un poco más científica de lo que es la astrofotografía, de lo que a veces nos imaginamos, que no digo que tenga que ser, ¿verdad? Correcto. Y en esta mirada un poco más científica, bueno, supongo que una manera de empezar a abordar esto es cómo llegaste, ¿no? a formarte esta mirada y abordarlo de esta manera. Cierto. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Yo creo que al final lo que en su momento me acabó llevando a un tratamiento científico del tema de astronomía es lo siguiente, es decir, mi afición por la astronomía, yo diría que la tengo desde que tenía 5 o 6 años, con muchas reservas al respecto, pero yo recuerdo que durante los veranos con mi padre me iba enseñando las estrellas del cielo, etcétera, etcétera, y a mí me gustaba mucho. Posteriormente, digamos con 18 años, ya empecé un poco más en serio, pero esto me coincidió con que yo ya estaba estudiando una carrera científica, química en concreto, pero digamos una carrera científica. Con lo cual, evidentemente, a medida que yo fui profundizando en los temas de astronomía, me interesaba mucho profundizar en la parte científica de los temas de astronomía. Es decir, que en este sentido, la unión de la ciencia y la astronomía para mí fue una cosa muy natural, ¿no? Digamos, dentro de lo que era el proceso de ir profundizando en la astronomía, pues lo hacía fundamentalmente bajo el punto de vista científico. Por supuesto que a medida que nosotros vamos avanzando más en la astronomía, para poder, déjame decir, entre comillas, hacer algo de ciencia con los equipos que uno puede tener, pues lo que hay que hacer es estrujarse bastante el cerebro para poder encontrar maneras de hacer algo científicamente significativo. Esto no es esencialmente fácil, pero es posible. Es decir, hay muchísimos amateurs que cooperan con programas profesionales. De hecho, la palabreja de colaboración PROAM, de profesionales con amateurs, es un hecho en todas partes del mundo y hay mucha gente que, tanto desde profesionales como desde los propios amateurs, que realmente colaboran con profesionales. ¿Por qué es eso así? Pues eso es así porque las horas de telescopio profesional son extremadamente caras.
Ya no hace falta que digamos que no lo sé el precio por hora del telescopio Hubble, pero cualquier otro telescopio terrestre profesional tiene el valor por hora, el precio por hora es muy alto, ¿no? Y hay cosas que no requieren realmente, hay cosas que sí requieren telescopios profesionales, pero hay cosas que no forzosamente requieren telescopios profesionales, y ahí el campo de los amateurs puede hacer mucho. Es decir, la gente tiene telescopios que cada vez más valen la pena, la tecnología avanza mucho y las cámaras, los telescopios y los medios de procesado adelantan lo suficiente como para que realmente un amateur pueda aportar a un profesional datos científicos de valor, o bien incluso a veces este amateur puede construir sus propios datos científicos de valor y publicarlos separadamente. O sea que en este sentido todo eso es posible, ¿eh? Evidentemente es muy difícil, si no imposible, que un amateur pues se dedique a descubrir galaxias tan extremadamente lejanas que fueron creadas poco después del Big Bang, etcétera. Para eso se necesitan telescopios profesionales y no todos los telescopios profesionales sirven, con lo cual, digamos, hay cosas que están más o menos vetadas a los amateurs, pero hay muchísimas cosas que realmente están en manos de los amateurs también, y ahí se puede hacer bastante. Dentro de lo que es digamos, el trabajo de la astrofotografía, o lo que nosotros podemos considerar que hacemos en astrofotografía. Déjame hacer un resumen muy rápido de los tipos de astrofotografía que nosotros podemos realmente hacer. Vamos a ver, los tipos de astrofotografía habituales vienen a ser, según las clasificaciones, entre 4 y 5. Es decir, la astrofotografía más sencilla en cuanto a equipo se refiere, digamos, más posible que cualquiera de nosotros podamos hacer, es la de paisaje nocturno. Esta es una fotografía que con una cámara y un trípode podemos hacerla. Hacemos una fotografía en la que un paisaje que es bonito tenga un cielo detrás lo suficientemente amplio como para que con una exposición relativamente larga pues podamos ver la Vía Láctea o ver alguna nebulosa, etcétera. Y esto es un tipo de fotografía que realmente hay verdaderos artistas. O sea, ahí en esto de la astrofotografía de paisaje incluyo la astrofotografía de auroras boreales y la de cometas importantes como este último Neowise, que realmente las mejores fotografías para mí se hicieron con una cámara normal, reflex, ¿no? Bien, este es un tipo de astrofotografía y esto requiere un equipo relativamente simple. Se le puede añadir o no lo que se llama un tracker, es decir, un pequeño accesorio que se planta encima del trípode y la cámara encima de este accesorio, y este accesorio lo que hace es seguir el movimiento de la Tierra, con lo cual nosotros, vamos a ver, si nosotros hacemos la fotografía de paisaje con la cámara encima del trípode, el paisaje nos quedará perfecto y el cielo nos quedará moviéndose, es decir, nos quedará movido. Para eso se suelen hacer también fotografías para hacerlas más bonitas. Primero con el trípode, para hacer solamente el paisaje, y luego hacerla con el tracker para que se vea muy bien el cielo, y a través de programas de procesado como el Photoshop, por ejemplo, se puede unir el paisaje de las primeras fotos con el fondo estrellado de las segundas fotos. Es muy simple y es perfectamente lícito porque no se está haciendo ninguna trampa, y por tanto, digamos, ahí con un equipo relativamente sencillo se pueden hacer fotografías impresionantes. Yendo hacia más astrofotografía,
está la fotografía solar, la lunar y la planetaria, que ahí ya empezamos a necesitar un poco más de equipo y de programas de procesado específicos. Digamos, para hacer solar, lunar y planetaria, para solar se necesita, lo mínimo que se necesita es tener un filtro solar. Lo mejor es tener un telescopio solar, que son telescopios que llevan filtros internos incorporados y que son realmente muy buenos. Y para lunar y planetaria, pues se necesita algún telescopio con una focal más larga, probablemente lentes Barlow para duplicar o triplicar la distancia focal, y alguna cámara de vídeo. Muchas veces hay cámaras específicas que lo que se hace es tomar vídeos para ir luego integrando fotograma a fotograma. Es decir, si se hace un vídeo de 1 minuto, pues pueden salir perfectamente 2000 fotogramas. Y claro, la integración de 2000 fotogramas, hay programas que lo que hacen es obtener la mejor parte de cada uno de todos los fotogramas y las integran totalmente, con lo cual la foto final suele ser bastante mejor. A partir de aquí entramos en lo que se llama cielo profundo. Es decir, se trata de fotografía pues, de galaxias fuera de la nuestra, de nebulosas dentro de nuestra galaxia, de cúmulos globulares, de cúmulos abiertos, de residuos de supernova. Hay muchísimas cosas. Digamos, hay mucha gente que llama el zoológico de objetos que hay tanto en nuestra galaxia como fuera de nuestra galaxia. Es enormemente variado y ahí podemos ir ya eligiendo cosas, ¿no? Dentro de la fotografía de cielo profundo habría 2 categorías. La de campo amplio que es, digamos, que el campo de visión que hay, que forman entre el telescopio y la cámara, pueda ser de 1 grado, 1,5 grados para arriba. Esto es de campo amplio, es decir, 2, 3, 4 o 5 grados. Para dar una idea, 2 grados es 4 veces el diámetro de la Luna. Es decir, si en el campo de visión vemos la Luna justito, esto no es campo amplio. Tenemos que ver la Luna relativamente pequeña o empequeñecida, digamos, para poder considerar que eso es campo amplio. Y luego está la fotografía de cielo profundo de focal larga. Fotografía de focal larga, pues bueno, tiene unas características de equipo, por supuesto, porque necesita telescopios de focal más larga, necesita alguna cámara que tenga unas ciertas características, pero sobre todo necesita no moverse o no fotografiar objetos enormes, Y cuando digo enormes, me refiero a objetos que tengan, pues qué sé yo, pues esos 2 o 3 grados que tiene la fotografía de campo amplio, ¿no? Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda tiene más o menos 3,5 grados, ¿no? Si uno quiere hacer la galaxia de Andrómeda con un telescopio de focal larga, tiene que hacer un mosaico. Yo, por ejemplo, para daros un ejemplo, para darte un ejemplo, el telescopio que tengo yo, si yo quiero hacer la totalidad de la galaxia de Andrómeda con un mosaico, tengo que hacer más de 150 fotografías. 150 fotografías me refiero 150 piezas del mosaico, Cada pieza del mosaico pueden ser 100 o 120 fotografías, ¿no? Con lo cual nos vamos a 15.000 fotografías, con lo cual si lo quisiera hacer podría estar 2 o 3 años para hacerlo, cosa que evidentemente no abordaré. Aviso que esto no lo abordaré. Pero bueno, digamos, la fotografía de cielo profundo de focal larga pues presenta otras posibilidades y otras características, ¿no? Tanto de equipo como de los objetos que hay para fotografiar. Si quieres, Pep, lo que podemos hacer es hablar de los equipos en la próxima charla y hablar ahora de los objetos. Sí, de ligar la parte científica de esos objetos. Primero,
genéricamente con respecto a los objetos y luego cuáles de esos objetos, que la verdad es que son la mayoría, pueden tener su visión científica, ¿no? Sí, sí, me parece bien. Esto no lo hemos introducido, pero la intención es hoy hablar un poco, hacer esta introducción para quien le interese al mundo de la astrofotografía y abordar esa mirada más científica basándonos en objetos, lo que me comentabas tú, y en un próximo episodio abordarlo desde el requerimiento técnico, ¿no? Desde los equipos hasta el software. Me parece muy bien. Muy bien. Bien, vamos a ver. Objetos. Esto es un tema que mucha gente me ha preguntado, oye, ¿tú cómo seleccionas los objetos que quieres fotografiar, ¿no? Vamos a ver, yo creo que dentro de la evolución de cada persona cuando se dedica a hacer fotografías astronómicas, vamos a ver, yo creo que los primeros dos objetos que cualquier persona que quiere empezar en astrofotografía se toman son la galaxia de Andrómeda y la nebulosa de Orión. Yo creo que son los dos objetos más fotografiados de la historia del planeta, ¿no? A pesar de que la galaxia de Andrómeda no tanto, o no en absoluto, porque es un objeto fácil, pero yo te puedo decir que el objeto más difícil que yo he llegado a fotografiar y del cual tengo más versiones, porque lo he fotografiado muchas veces hasta que he quedado contento, es la nebulosa de Orión. La nebulosa de Orión es brutalmente difícil porque tiene zonas de un brillo altísimo y zonas de un brillo bajísimo y cualquier cosa entre medio. Es decir, que fácilmente puedes encontrar 10, 20 intensidades de brillo diferentes y tienes que tratarlos todos de forma diferente. Pero bueno, aparte de hablar de la dificultad de la nebulosa de Orión, repito, estos son los primeros dos objetos. Pero entonces, a partir de ahí, cualquier astrofotógrafo suele, digamos, ponerse retos o ponerse objetos en su lista. Es decir, y ahora voy a decir una frase que no es que sea lapidaria, pero la verdad es que es una frase que vale la pena tenerlo en cuenta. Digamos, una de las cosas de más valor que tiene un astrofotógrafo que quiere seguir haciendo fotos es una lista, la lista de pendientes. Cualquier astrofotógrafo que un día, mirando por internet, dando tumbos por Instagram, entrando en Facebook o en Twitter o donde sea, que vea una foto que le gusta, que se apunte eso en su libreta. Esto es importante, porque si esa foto le gusta y la quiere hacer, tiene que acordarse. Y en cuanto la tiene, pues bueno, si se apunta NGC, qué sé yo, 3898, la recomiendo porque es una galaxia muy bonita. Pues si en algún momento alguien la ve, se la apunta y ya la tiene en la lista. Y una vez la tiene en la lista, pues esa galaxia un día u otro acabará cayendo. Es decir, punto número 1, es muy importante hacer la propia lista. ¿Cómo rellenar esa propia lista? Este es el punto clave. La lista, ¿cómo se rellena? Pues la primera cosa que yo recomendaría es revisar la lista de objetos Messier. Los objetos Messier, hay algunos que son muy aburridos. Hay dos que incluso no deberían estar en el catálogo, que son Messier 40, que es una estrella doble, y Messier 73, que es un asterismo de 4 estrellas. Estos no deberían ser objetos Messier, pero están en el catálogo y ahí está. Entonces, hay gente que lo primero que hace es decir, yo quiero tener pues todos los objetos Messier. Pues nada, es cuestión de coger una lista, que las hay numerosísimas en Internet, y a partir de ahí uno ya tiene por lo menos 110 objetos en su propia lista, ¿no? Luego
Hay más catálogos que valen mucho la pena. El catálogo, a mí me gusta después del catálogo Messier, que por cierto, si me dejas hacer un paréntesis, yo el catálogo Messier, por supuesto, también me lo había propuesto hacer y lo tengo. Tengo todos los objetos Messier. Pero a medida que uno va progresando en astrofotografía, una de las cosas que me propuse, que me acabé proponiendo, es hacer el catálogo Messier, pero en alta resolución, es decir, con telescopios grandes. Y en esa segunda colección estoy ahora. Llevo de los 110, llevo hechos, creo recordar que 63. Bueno, ya la acabaremos. Perdón, sigamos. El siguiente catálogo que hay, que también es popular y vale la pena revisar, vamos a ver, uno no tiene la obligación de hacerlos todos los Messier, porque hay muchos, repito, que no solo son, que no deberían estar, sino que hay muchos que son aburridos. Los cúmulos abiertos, por ejemplo, los hay que son muy bonitos, todos ellos son agradables de ver, pero tanto como para decir, hombre, lo comparo con la nebulosa de Orión, pues tampoco, ¿no? Entonces uno puede decir, yo quiero las nebulosas del catálogo Messier, o yo quiero las galaxias del catálogo Messier, que hay muchas, ¿eh? En el catálogo Messier hay muchas galaxias. Alrededor de 30, no recuerdo ahora el número exacto. O yo quiero los cúmulos globulares del catálogo Messier, ¿no? El que puede tener más ventaja porque es más rápido es el que quiere hacer los residuos de supernova del catálogo Messier, porque solo hay uno, ¿no? Messier 1. O las planetarias, las nebulosas planetarias, que hay 4. Pero digamos, uno puede hacer un determinado conjunto, puede hacer más o puede obviar ciertos objetos, no es obligatorio hacerlos todos. Hay otro catálogo que lo hizo un astrónomo americano que le sabía mal que el catálogo Messier había soslayado ciertos objetos del hemisferio norte y prácticamente todos los del hemisferio sur, lógicamente porque Messier vivía en París, ¿no? Que es Caldwell. El catálogo Caldwell tiene 109 objetos, la mitad del hemisferio norte y la mitad del hemisferio sur, y la verdad es que ahí se cubren ciertos huecos que el propio Messier había dejado. Por ejemplo, era relativamente imperdonable que la nebulosa de la Rosetta no estuviera en el catálogo Messier, pero no lo está, y es del hemisferio norte. Y en el catálogo Caldwell está, pero recordar que es el 49, el Caldwell 49, y ya está. Es decir, ahí hay muchos objetos, hay nebulosas planetarias relativamente pequeñas, pero que son muy bonitas, y hay bastantes objetos que son interesantes. La nebulosa de Norteamérica, pues en el catálogo Messier no está porque es excesivamente débil, pero está en el catálogo Caldwell y ahí vale la pena, ¿no? A partir de ahí hay gente que le gusta hacer el catálogo Herschel. El catálogo Herschel, ahí incluso hay una sociedad Herschel que te da un certificado si haces 100, 200, hay más de 400 objetos. Entonces te dan un certificado cuando haces 100, 200, 300, 400. Pero bueno, el catálogo Herschel es, digamos, yo diría menos popular porque muchas veces trata con objetos mucho más pequeños. Hay gente que para ir ampliando esa lista le gusta mucho las nebulosas planetarias. Nebulosas planetarias tienen el problema de que suelen ser pequeñas, angularmente hablando, pequeñas. Físicamente hablando también son pequeñas, es decir, que si queremos verlas bien tienen que estar relativamente cerca. Y dentro de las nebulosas planetarias yo recomendaría el catálogo Abell, A-B-E-L-L. El catálogo Abell, no me acuerdo exactamente cuántas nebulosas planetarias contiene, pero yo diría que, no sé, 40, una cosa así, alrededor de 40. Hay verdaderas joyas, estéticamente hablando, verdaderas joyas, ¿no? Me gusta mucho Abell 33, que es como una especie de anillo
con un diamante, porque da la santa casualidad de que hay una estrella muy brillante, es un círculo azul, es un círculo, no una circunferencia, es un círculo, o sea, está lleno de azul, pero exactamente en un borde tiene una estrella muy brillante, entonces eso parece un anillo de diamante, ¿no? Bueno, hay otra categoría de objetos que a mí me gusta muchísimo y que realmente intento también llenar mi lista con objetos de este tipo, que son los residuos de supernova. Residuos de supernova, aparte de Messier número 1, que evidentemente es la nebulosa del Cangrejo, es muy bonita, en el hemisferio norte hay un residuo de supernova muy grande, que ocupa, no sé, probablemente 5 o 6 grados, que es la nebulosa del Velo. Está en la constelación del Cisne y es muy bonito para todo tipo de telescopios. Es decir, para telescopios pequeños que hagan gran campo, pues puedes coger una fracción importante o incluso la totalidad de la nebulosa del Velo. Y para equipos de focal más larga es fantástico porque vas captando detalles, ¿no? Es muy filamentosa y es, sobre todo cuando se hacen, que ya hablaremos también de esta técnica, con filtros de banda estrecha, en los que el hidrógeno y el oxígeno son muy importantes. Los filtros de hidrógeno y oxígeno son muy importantes y entonces se ven los filamentos rojos con el de hidrógeno y los azules con el de oxígeno y es muy bonito. Hay otros catálogos que son también importantes y que vale la pena visitarlos para ver lo que puede haber ahí. Uno es el catálogo GUM, GUM, otro es el Sharpless 2, es fantástico, tiene una cantidad de nebulosas fantástica. Y luego a partir de ahí hay cosas que no están en catálogos, pero que realmente empiezan a tener una significación científica importante. Una, voy a mencionar dos, pero hay más, ¿eh? Una sería los objetos Herbig-Haro, que son objetos que se forman, digamos, en zonas donde nacen estrellas y son el resultado del viento solar, el viento estelar de las nuevas estrellas chocando contra zonas de polvo y gas, con lo cual el polvo va apartándose y el gas, digamos, los átomos, los electrones de los átomos se excitan y emiten entonces luz, habitualmente la roja del hidrógeno alfa, ¿no? Estos son objetos que tienen bastante significación científica, tienen una gran significación científica y que realmente en las fotografías normales con los filtros de lo que se llaman de banda ancha, los rojo, verde, azul, ¿no? Salen muy poco, es decir, ahí solo se obtienen los más brillantes o no salen, ¿no? Y en cambio con los filtros de banda estrecha, especialmente el de hidrógeno, se ven muy bien. Y ahí se pueden hacer fotografías que contrastadamente con otras fotografías o comparativamente con otras fotografías que se han hecho solamente con filtros de banda ancha, rojo, verde, azul, pues ahí pueden hacerse notar objetos Herbig-Haro que en las otras fotos no están, ¿eh? El segundo tipo de objeto que también tiene una gran significación científica es un tipo de objeto que cada vez es más popular, que es galaxias que a su alrededor tienen lo que se llama corrientes de estrellas. Las galaxias con corrientes de estrellas, ¿por qué hay galaxias que a su alrededor tienen como una nube, ¿no? Esto, los que no estábamos familiarizados con esto, pues al principio te choca, ¿no? Porque esta galaxia se ve muy bien definida, ¿no?
¿Y por qué esta otra? Pues alrededor de ella se ve como una nube. Es decir, galaxias que se ven muy bien definidas, pues no sé, una galaxia como NGC 4565, que es una que se ve totalmente de perfil. Esta pues es una galaxia perfectísimamente definida, no tiene ningún tipo de nube a su alrededor, pero Messier 63, que en exposiciones cortas se ve muy bien definida, en exposiciones largas se capta que a su alrededor hay una nube. Esta nube de estrellas proviene de colisiones anteriores de esa galaxia con otras galaxias más pequeñas. Entonces, cuando dos galaxias colisionan, de hecho no se pegan una contra la otra, no hay choques, o sea, pasan una a través de la otra, porque las distancias entre estrellas son inmensas y las galaxias en sí no tienen un choque físico. Pero lo que se llama choque de galaxias en realidad es la influencia gravitatoria de una sobre la otra, que lo que hace es ir deformando a la más pequeña, también se deforma a la mayor en función de la masa de ambas galaxias. O sea, cada galaxia se deforma en función de la otra galaxia que choca contra ella. Entonces, cuando una galaxia claramente pequeña choca o, digamos, pasa muy cercana a una galaxia como Messier 63, que es una galaxia con una masa muy alta, pues esa galaxia pequeña se va deformando fuertemente y muchas estrellas salen disparadas por fuerza centrífuga, y esas estrellas que salen disparadas son las que forman esas nubes. Esto tiene una significación científica muy importante porque explica la historia de la galaxia, e incluso hay gente que se ha ido especializando en hacer programas que simulan estas colisiones y pueden llegar, digamos, con simulaciones, pueden llegar a establecer cómo era la otra galaxia que chocó contra M63, ¿no? Y quien dice contra M63 lo puedes decir contra muchas de las otras galaxias que también tienen nubes de estrellas a su alrededor, que cada vez se encuentran más, ¿no? Cada vez hay más. Y digamos, y este es un tema también importante, requiere una manera especial de hacer la foto, porque hay que hacer fotografía de más larga exposición, hay que hacer muchas más fotografías para poderlas sumar, para ir aumentando la señal o para ir aumentando lo que se llama la relación señal-ruido, para tener más señal que ruido. Y ahí, digamos, en fin, si se aplica esta técnica, la verdad es que se pueden hacer fotos estéticamente muy bonitas, pero además con un valor científico pues notable. Hay equipos de investigación en determinados sitios, en determinadas universidades, en determinados institutos de investigación que trabajan en este tema. Yo colaboro con un astrónomo, con un cosmólogo que se dedica a este tipo de estudios y bueno, yo le puedo ir aportando fotografías hechas de las zonas débiles de estas galaxias que tienen corrientes de estrellas, y él pues digamos continúa sus trabajos basándose no en mis fotos, en las fotos de mucha gente, porque hay mucha gente que le ayuda, y esto es posible, esto es perfectamente posible. Existen otras maneras de ir ampliando. Vamos a ver, yo cada vez que digo una cosa de estas, lo que es importante es de que quien quiera ir haciendo fotos de estas vaya apuntando en su lista las cosas que se van mencionando o buscar en internet e ir apuntando en su lista. Lo importante es la lista. Lo importante es la lista. Es decir, yo tengo una lista que hace, qué sé yo, como 20 años o 30 que tengo esta lista. Lo tengo en una hoja de cálculo, que además es fantástico tenerlo en una hoja de cálculo, porque entonces se puede siempre ir ordenando, es decir, yo tomo
tantos parámetros como sean posibles, es decir, evidentemente el nombre, pero también las coordenadas, ¿no? La ascensión recta, la declinación, etcétera, etcétera, ¿no? El tamaño, ¿no? Las medidas en minutos de arco, si lo puedo encontrar, el brillo superficial, porque esto también me ayuda para saber los tiempos de exposición que tengo que poner, etcétera. Es decir, hay muchísimas cosas. Y entonces, en una hoja de cálculo se pueden ordenar. Por ejemplo, pero cuando esta yo lista, quiero... perdona que te Bueno, corte, María. sí. Te iba a decir que esta lista, claro, en el sentido en que lo comentamos y por el que empezamos el episodio hablando de astrofotografía con un corte más científico, en tu caso, esta lista hoy día se está nutriendo desde hacía tiempo de objetos que están escogidos en base a un criterio, digámosle, más científico, o porque detrás pues hay algún reto, ¿no? Como el caso de... El otro día estábamos hablando de los Herbig Haro o de alguna estrella tipo Wolf-Rayet, que a ti te hacen decidir de ir a por ese objetivo porque quieres explicar ese objeto pues en base a estas características, ¿no? Y en algún caso incluso has llegado a descubrir estructuras que no estaban catalogadas, por ejemplo, ¿vale? Pero claro, no todo el mundo tiene ese fondo para llegar a escoger los objetos en base a ese criterio. Luego, ¿cómo viramos de la típica lista del Caldwell, Messier, etcétera, a una lista que cada vez se va nutriendo más de retos y que entiendo que no en todos los casos son ultra exigentes a nivel técnico, ¿no? ¿Cómo nos vamos formando ese criterio? ¿Cuál sería tu aproximación para sentar ese criterio para poder escoger unos objetos u otros? Me va muy bien que digas eso porque es precisamente lo que quería abordar ahora, ¿no? Vamos a ver. Una vez nosotros hemos empezado nuestra lista en base a objetivos estéticos, a objetivos los que sean, hay un paso siguiente a la hora de abordar que nosotros queremos hacer un objeto en concreto o un determinado tipo de objetos. Entonces nosotros nuestra lista tenemos una selección más pequeña. Lo que hay que hacer, y es absolutamente irreemplazable, lo que voy a decir ahora es totalmente irreemplazable, lo que hay que hacer es leer. ¿Leer qué significa? Bueno, evidentemente, muy antiguamente, ya no antiguamente, sino muy antiguamente, teníamos que ir a una biblioteca o algún sitio así, o a algún centro en el que encontráramos una colección de libros y revistas lo suficientemente importante, ¿no? Pero ahora es tremendamente fácil entrar en Internet, entrar en Google, así de simple, ¿no? Y realmente empezar a buscar para ese objeto en concreto a ver qué hay. De entrada con el nombre del objeto, pero si uno va directamente a buscar pues objetos Herbig Haro, pues uno entra, no sé, NGC 7000, que es la nebulosa de Norteamérica, y objetos Herbig Haro. Entonces, a partir de ahí le van a salir los artículos que cumplen esas dos características, y a partir de ahí, en cuanto uno va leyendo, y en cuanto uno encuentra pues que realmente dentro de la nebulosa de Norteamérica pues hay un objeto Herbig Haro que tiene una característica especial y que precisamente está en la zona que nosotros queríamos fotografiar, pues ya tenemos un gran qué hecho, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, a partir de ahí, ir tomando notas para cuando hagamos ese objeto, tomando notas de decir, pues lo tengo que hacer con este filtro. Pues este es muy débil, pues tendré que tomar que el tiempo de exposición tiene que ser tanto, ¿no? Etcétera. O a lo mejor incluso modificar el encuadre que nosotros queríamos hacer para que, ya puestos que hay otro objeto más, en lugar de un objeto Herbig Haro, le ponemos 2 o 3, o los que sean, ¿no? Es decir, movemos un poco el fotograma, movemos un poco la cámara, ¿no? El encuadre para poder captar eso, ¿no? Es decir, leer y leer. O sea, esto no tiene reemplazo posible
el único reemplazo a eso es saber ya muchísimo, ¿no? Entonces uno echa mano de su propia base de datos en su cerebro, pero esto, bueno, yo envidiaré inmediatamente a los que no necesiten leer para poder hacer esto, pero vaya, en Internet hay muchísima información. A través de Google se encuentran artículos científicos. Evidentemente Wikipedia da información, pero Wikipedia da una información tremendamente limitada. Pero yo sí tengo que decir la verdad, y hace años que hago este tipo de trabajos, yo siempre empiezo por Wikipedia. ¿Por qué? Porque en Wikipedia lo interesante no es lo que dice. A veces sí, ¿eh? No quiero menospreciar esto. Pero en Wikipedia yo donde voy es a buscar las referencias bibliográficas que ponen al final. Y ahí hay artículos científicos que muchas veces valen la pena. Y ¿me baso en esos artículos para hacer la foto? No, yo sigo. Es decir, empiezo por Wikipedia, pero después sigo. Y ahí se encuentran muchas veces artículos científicos que valen bastante la pena. En ese sentido, claro, tú planteas el preparar la sesión o escoger los objetos con esa base de leer, ¿no? Que es muy recomendable para todo en la vida, pero supongo que también es válido una aproximación que quizás es anterior a esta o es compatible, ¿eh? Que es cuando abordamos los objetos más clásicos, ¿no? Que los hemos comentado quizá en la primera parte del episodio, pues es muy saludable haber fotografiado una nebulosa que se ha fotografiado 400.000 veces. No nos olvidemos de recurrir a la literatura científica para aprender realmente, ¿no?, qué habemos fotografiado. Lo digo porque el otro día, cuando charlábamos, me comentaste una cosa que creo que resume muy bien tu punto de vista, que es muy interesante, que es hay mucha gente haciendo astrofotografía muy buena y que se está perdiendo la oportunidad de llegar aún más lejos o de abrir horizontes nuevos, ¿no? Porque tienen objetos fotografiados en sus imágenes que a lo mejor no saben que pueden dar mucho más de sí, ¿no? O que tienen una historia detrás que es abordable en ese sentido. Sí, sí. Sí, es así. Es decir, digamos, la ventaja de ir leyendo, por ejemplo, voy a dar simplemente un ejemplo que conozco bien porque es una foto que hice yo. Hay una nebulosa que se ve desde el hemisferio sur. Luego, si quieres, yo tengo muchísimas fotografías en mi página web que están hechas en el hemisferio sur. Y yo, si quieres, después, en un pequeño paréntesis, te diré por qué. Pero hay una nebulosa en el hemisferio sur, NGC, creo recordar que es 6726 o algo así, o 29, que es una nebulosa de reflexión. Las nebulosas de reflexión, todo el mundo las hace, digamos, en LRGB, o sea, en color normal, con filtros de banda ancha. Se puede hacer incluso con una cámara DSLR. ¿Por qué? Pues porque este tipo de nebulosas de reflexión, esta es azul en concreto, los filtros de banda estrecha habitualmente no dan buena señal. Entonces, pero si te pones a leer sobre esta nebulosa, en esta nebulosa hay 13 objetos Herbig-Haro. Entonces, tú sigues leyendo y vas buscando, porque otra cosa que yo hago también muy a menudo es ir mirando fotos de ese mismo objeto hechas por otros astrofotógrafos, a ver qué es lo que cada cual ha ido viendo, de qué color la va procesando, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que está claro es de que en las fotos normales de este objeto, los objetos Herbig-Haro salen pues 2, 3, 4, 5 máximo, ¿no? En fotos muy profundas. Pero no los 13. Entonces, si uno quiere hacer los 13, tiene que hacer una cosa que habitualmente no se hace, que es, en una nebulosa de reflexión, hacer la foto también con filtro de hidrógeno alfa, banda estrecha. Entonces yo cuando una vez lo dije, no, esta la he hecho con banda estrecha,
Me dijeron, qué animal, ¿no? Porque eres un poco ignorante, ¿no? Y la verdad es que no, porque en ese caso la utilización del filtro de hidrógeno le puso precisamente el toque científico a la foto, porque en esa foto salieron los 13 objetos Herbig-Haro y hasta donde yo sé es la única foto amateur que contiene los 13 objetos Herbig-Haro. Es decir, ¿uno puede hacer una foto y que estéticamente sea preciosa? Sí. Revisando una foto uno puede encontrar que una foto hecha, puede ser que uno encuentre, hombre, no me había dado cuenta, pero esta foto mía también contiene tal cosa o tal otra. Sí. Pero a veces pasa, y a mí me ha pasado, también tengo que decirlo, de que uno mira una foto que ya ha hecho y dice, a ver si habrá salido tal cosa, y no sale. Entonces, lo que uno acaba haciendo es repetir la foto con el filtro que toque para que salga eso, y entonces uno ya se queda más tranquilo, ¿no? El ponerle un toque estético a una astrofoto es bastante importante. De hecho, yo tengo un muy buen amigo que es un gran astrofotógrafo, que es Don Goldman. Es un hombre muy conocido, es uno de los top 10. Y este hombre dice que él no hace astrofotografía, él dice que hace arte técnico. Y es verdad, porque en cierta forma, primero es bastante personal, tal como uno acaba procesando la foto, pero es que además es bastante artístico, porque realmente uno llega a un punto en el que no busca solamente que la galaxia de Andrómeda salga, porque si sale, ya está, ¿no? Pero uno le busca el color más adecuado, le busca el encuadre perfecto, le busca, etcétera, ¿no? Es decir, si además busca que salgan, por ejemplo, uno hace la galaxia de Andrómeda, pero si además de hacer la galaxia de Andrómeda para que salga la galaxia, la foto la hace de forma que algunos de los cúmulos globulares alrededor de la galaxia de Andrómeda también salga, esa foto tiene además un plus, ¿no? Es decir, se trata de ir buscando esto, que la foto, vamos a ver, una foto de la galaxia de Andrómeda, yo diría que todos los astrofotógrafos la tenemos. Una foto que además contenga cúmulos globulares de la galaxia de Andrómeda, hay pocas. Y si uno quiere tener algo que tenga una cierta característica que la hace más única, pues tiene que ir a buscar algo así, ¿no? Y me refiero a los cúmulos globulares alrededor de la galaxia de Andrómeda, pero me puedo referir a otras cosas como los Herbig-Haro de esta galaxia, de esta nebulosa de reflexión, ¿no? Etcétera. Hay muchos ejemplos, ¿no? Vamos a ver. De hecho, la práctica totalidad de los objetos que son susceptibles de ser fotografiados en el cielo, pues tienen interés científico. Es decir, a algún punto le encontraríamos a la práctica totalidad de ellos que los hacen interesantes científicamente hablando, ¿no? El otro día salió publicada una foto de la estrella polar. La estrella polar tiene dos características que quien quiera hacerlas, pues necesita dos equipos distintos para cada una de las características, ¿no? Tiene dos características que si uno le quiere poner algo más a la estrella, una foto de la estrella polar, vamos a ver, alguien la puede considerar muy aburrida, ¿no? Pero bueno, la estrella polar es triple. Es triple. De hecho, con un telescopio, por grande que sea, no se puede ver nada más que dos de ellas, porque una de las dos estrellas, la más débil, es doble, pero es doble espectroscópica, de estas que solo ves una, pero con un espectroscopio pues puedes detectar el movimiento de una y de otra, ¿no?
con lo cual sabes que ahí hay otra estrella, pero no la ves. Ujú. Pero el hacer la segunda estrella, vamos a ver, la estrella polar tiene una magnitud de 2,1 y esta otra estrella más débil tiene una magnitud de casi 10 o de 10, lo cual es mucho más débil. Y evidentemente con un telescopio pequeño la segunda estrella no se ve, pero con un telescopio más grande, digamos con una distancia focal de 2000 milímetros, de 2500 o de 3000, esto se ve y se ve bien. Y ahí normalmente la gente no hace una fotografía de la estrella polar, pero puede valer la pena. Otra característica de la estrella polar es que a su alrededor hay lo que se llama una cantidad importante de IFN. IFN, para los que no están familiarizados con el término, viene del inglés y quiere decir nebulosa de flujo integrado. Es decir, son nubes de gas y polvo que no están lo suficientemente calientes o lo suficientemente cerca de estrellas o de cerca físicamente, no angularmente, Ujú. de estrellas lo suficientemente calientes como para que estas nubes se calienten y se vean. La nebulosa de Norteamérica es lo mismo, pero está cerca de un cúmulo de estrellas y por tanto estas estrellas lo calientan y se ve. Alrededor de la estrella polar hay importantes nubes de IFN, de flujo integrado, que son nubes que están súper debilísimamente iluminadas por la totalidad de las estrellas de la galaxia. Por eso se llaman de flujo integrado. Pues el otro día es ayer o antes de ayer, salió publicada una fotografía de este tipo captando eso, que alrededor de la polar hay una cantidad muy grande de nubes de flujo integrado, tremendamente difíciles de fotografiar, pero que tiene un punto científico de valor importante. Es decir, es cuestión de ir leyendo y de ir buscando y de acabar seleccionando para cada objeto, pues, cuál es el punto científico que se quiere destacar. Y en ese sentido, ¿crees que es más... bueno, supongo que no es tan simple como esto, pero para resumir un poco la pregunta, lo digo para entrar en esta perspectiva que comentabas, de ir un poco más allá. ¿Crees que hay más recorrido, más oportunidades revisitando los típicos objetos, ¿no?, con esa mirada más científica para trabajar algún detalle en concreto o fijarse en zonas, ¿no?, y aspectos concretos? ¿O las oportunidades están más en ejemplos como el que has comentado ahora, que no son objetos típicos de catálogo, por así decirlo? Vamos a ver, no sé si me gustaría acabar de aclarar por si he captado la pregunta correctamente. Es decir, tu pregunta es si conviene más revisitar objetos que ya tenemos hecha la foto o dedicarnos a otros objetos. Sí, en el sentido de cuál crees que ofrece más oportunidades para entrar un poco en esta perspectiva más científica, ¿no? Tú antes comentabas... sí, la respuesta es muy fácil, perdona. La respuesta es muy fácil, es decir, depende del objeto al cual te refieras. Es decir, las dos fuentes de objetos, los que ya has hecho y los que quieres llegar a hacer, las dos fuentes de objetos son fuentes de posibles, digamos, revisitaciones para poder captar más objetos, más características científicas, ¿no? Es decir, yo lo primero que diría a alguien que quiera ponerle el punto científico, lo primero que diría es echa una mirada para atrás en las fotos que llevas hechas, ¿vale? Léete todo lo que realmente pueda estar publicado o puedas encontrar fácilmente sobre otros aspectos científicos de esos objetos, y si en alguno de ellos hay alguna visión o versión
o característica científica que realmente puede valer la pena y hay que repetirla, pues adelante y repetirla. Y si en ninguno de ellos hay algo que no salga, que realmente uno quiere tener y ya lo tiene, pues es cuestión de empezar a buscar en los nuevos. Ujú. Ujú. Es Y los decir, nuevos, pero los nuevos, sí, a ver, es que yo quiero poner de manifiesto una cosa, que es que Josep María, tú tienes sí. un bagaje grande, ¿vale? Y no todo el mundo que lleva unos años haciendo astrofotografía tiene ese bagaje, ¿de acuerdo? Ujú, Entonces, a mí me da la impresión, y quizá me equivoco porque yo no, la verdad es que astrofotografía poca, que el paradigma de objetos habitual, ¿no? Es como muy ujú, concreto y a lo mejor no, ¿no? Pero el dar ese salto en fijarse en objetos, unos objetos llamados Herbig Aro, ¿vale? Con esas características que además no suelen ser objeto tradicional de la astrofotografía, ¿no? O no se les da esta ujú. mirada, no son tan prestados al típico trabajo de edición, etcétera. Claro, ahí, ¿cómo se llega? Ya sé que leyendo, ¿eh? Pero Ujú. las fuentes no son un catálogo tal o no son unas galerías típicas que encuentras en internet del astrofotógrafo de referencia, ¿vale? Luego, vienen más de, oye, tienes que irte más a leer papers, las fuentes son más del ámbito científico y a partir de ahí sacas ideas, o a nivel de inspiración, ¿de dónde viene esto? Sí, vamos a ver. Yo diría, no me quiero repetir como el ajo, ¿eh? Pero vamos a ver. Durante muchos años, mm, mis lecturas en los aviones, en los trenes, en la cama antes de dormirse, etcétera, muchas veces muchas veces, no siempre, pero muchas veces eran lecturas relacionadas con la astronomía. Entonces, claro, cuando uno empieza a comprar libros, ¿no? Y cuando uno va leyendo y uno va ampliando, digamos, su propia base de conocimiento alrededor de los temas de astronomía, pues evidentemente uno ya empieza a tener las ganas, por ejemplo, uno lee un libro, ¿eh? Que luego, si de acaso, es un tema que yo creo que merece más hablarlo en la próxima charla, pero solamente para dar el flash. Yo una vez me compré un libro sobre galaxias de elevado desplazamiento al rojo, es decir, galaxias que se alejan de nosotros, o nosotros de ellos, pero el resultado es que nos vamos alejando los unos de los otros a muy alta velocidad. Claro, uno lee eso y lo encuentra interesante, etcétera, y claro, uno le puede venir ganas de hacer fotografías de galaxias con un desplazamiento al rojo muy alto. ¿eh? Y a partir de ahí, y tú ya lo sabes porque lo comentamos, pero lo comentaremos con más detalle en la próxima charla, bueno, esto es un proyecto que yo al final acabé haciendo, ¿no? Es decir, eh, cuando digo leer, una cosa es, no sé, busco Messier 63 y me pongo a leer lo que encuentro de ello, pero otra cosa es el intentar ir leyendo temas tanto como sea posible, es decir, ir incrementando nuestra base de datos de conocimiento propio. Es decir, yo te puedo decir muy claramente que mis hijos basan el conocimiento que tienen que aplicar, lo basan porque en el momento que lo necesitan lo buscan en Internet. Y yo creo que la búsqueda en Internet tiene que ser el complemento, no la base. ¿eh? Es decir, uno tiene que ir leyendo mucho en base, o sea, si eso es la base, cuando uno busca en Internet, ya tiene una idea más clara de lo que tiene que buscar. Es decir, el poder ir leyendo y aprendiendo, etcétera, esto es tremendamente positivo. Esto ayuda a ir modelando esa visión científica
no sé, por ejemplo, en galaxias. Pues si uno se compra un libro de galaxias o tiene acceso a una serie de artículos de galaxias, verá que hay muchas maneras de clasificarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces resulta que a mí una vez me cayó en las manos un artículo sobre lo que se llaman galaxias floculentas. Galaxias floculentas tienen dos características muy claras, que son galaxias espirales, pero la espiral no está expresada en brazos espirales. Si esas espirales son barradas o no barradas, pero las hay, y las barradas o no barradas también depende de los brazos como son, ¿no? Pero las galaxias floculentas, el disco de la galaxia es completo, no son varios brazos que se van enrollando uno alrededor del otro. La estructura espiral está en el disco, forma parte del disco, ¿vale? Esta es una de las características de las galaxias floculentas, y una parte importante de esta estructura depende de cuán supermasivo sea el agujero negro que tengan en el centro, ¿no? La segunda característica es de que las que se ven más bien de lado, más bien de perfil, y cuando digo más bien me refiero a que no se vean completamente de perfil, porque si se ven completamente de perfil es difícil ver si son o no espirales, ¿no? Hay que hacerlo espectroscópicamente. Se puede hacer, pero las que se ven más o menos de lado son las que tienen, vamos a ver, si decimos que es 0 grados la que está totalmente de perfil y es 90 grados la que está totalmente de cara, como por ejemplo la Messier 51, la del nebulosa del Torbellino, pues ángulos que sean alrededor de 20 grados, 15, 20 grados, es decir, que se ve bastante de perfil, pero se ve ya la estructura de la galaxia, porque algo de la cara se ve, ¿no? En estas galaxias floculentas, la zona del disco es como, déjamelo decir así entre comillas, déjame poner 3 o 4 comillas, es como peludo, es decir, el polvo oscuro que hay en el disco no está estrictamente en el plano del disco, sino que va saliendo hacia arriba, déjamelo decir en términos gastronómicos, como una buena fideuá, cuando la acabas, que los fideos salen hacia arriba, ¿no? Un poco, pues así. Es como la fideuá. Si en lugar de ser un astrónomo americano que le puso el nombre de floculentas hubiese sido un astrónomo catalán, le habría dicho las galaxias fideuá. Pues entonces si uno lee eso, uno puede iniciar su interés en galaxias floculentas e ir buscando entonces para esa galaxia floculenta en concreto, por cierto, M63 es una galaxia floculenta, y cuando lees, ves que además tiene corrientes de estrellas, ¿no? Entonces, vas añadiendo factores científicos sobre los factores que ya tienen su interés científico, ¿no? Pero es cuestión de realmente leer mucho sobre temas, primero generales y después específicamente En Internet hay que ir a buscar cuando realmente tienes un objeto concreto y entonces buscas sobre ese objeto concreto. Previamente, la propia base de datos interna de cada uno hay que irla construyendo en base a leer, pues, libros, habitualmente libros, o revistas, cuando uno lee Sky and Telescope, o lee Astronomy, o lee Astrum de la agrupación astronómica de Sabadell, o cosas así, digamos, evidentemente ahí se adquieren muchos conocimientos básicos también. Queda clarísimo que tenemos que leer. Oye, para ir terminando, ¿qué tal si esto me dirás que no se hace así, pero
¿Por qué no nos aconsejas un par de libros o coméntanos un par de libros que te hayan gustado mucho en ese sentido, que quizá te hayan abierto o hayan destacado? Un par de libros, bueno, Sí, te tendría que recomendar un par de docenas, ¿no? Ya. Es difícil, pero 2 a voleo, por ejemplo. Hay un libro muy bueno, que es un libro de astronomía que, vamos a ver, una de las cosas que precisamente por interés científico acabé haciendo, hice una de estas licenciaturas en astronomía que se ofrecen en Internet, y en el primer curso, en la asignatura de astronomía, que le llaman ellos la 101, que es lo más básico, recomendaban un libro que tengo y que es buenísimo, que se llama Universe. Déjame, te voy a dar la referencia, déjame cogerlo. Mira, se llama Universe y los autores son Kaufman y Friedman. Y es de la editorial W.H. Freeman. Este es un libro que realmente, como, vamos a ver, como lectura de mesita de noche, no sé si lo recomendaría, porque la esposa de cada uno puede llegar a protestar, porque es un libro grande y pesa, ¿no? Y además es un libro que absorbe mucho, son 823 páginas. Es un libro que absorbe mucho, pero cuando uno se pone a leer, realmente uno se pasaría mucho rato. Esto va muy bien cuando uno tiene unas vacaciones o en un fin de semana. Es cuestión de ir leyendo, ¿no? Tiene media hora, aunque sea media hora a la noche antes de irse a dormir, después de cenar, etcétera. Pues bueno, si uno lee un rato es enormemente instructivo. Este es un libro muy bueno. Después podría recomendarte o recomendar libros un poco más específicos. O sea, libros sobre galaxias, tengo varios. Libros sobre nebulosas planetarias, tengo varios. Libros sobre... Hay gente que se interesa muchísimo en asteroides, que los que se dedican a asteroides les llaman pedruscos. Pero bueno, hay muchos libros de estos. Yo, si quieres, para la próxima charla, o incluso te lo puedo mandar por correo electrónico y lo puedes colgar, de la misma forma que si quieres también te puedo pasar una lista de sitios de internet en los cuales ir a buscar cosas de este tipo. Sí. Sí. Digamos, y lo puedes colgar también en tu página web, ¿no? Sí, lo pondremos en las notas del episodio, perfecto. Muy bien. Pues oye, Josep María, nos emplazamos a continuar esta charla por derroteros más técnicos. y nada, muchísimas gracias y hablamos muy pronto. Perfecto. Entiendo que en la próxima charla nos dedicaremos a hablar de la relación entre equipo y objetivos, es decir, de qué equipos necesitaríamos para según qué objetivos nos planteemos. Correcto. Y hablaremos también, si te va bien, de lo que son programas de procesado, porque en el fondo existe también una relación entre el objetivo o el objeto que nosotros queremos fotografiar y la forma de procesarlo. No es lo mismo procesar la Luna que una galaxia muy débil, ¿no? Evidente. Perfecto, pues así lo haremos. Perfecto. Pues venga, muchas gracias de nuevo y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias a ti, Pep. Venga, un abrazo. Adiós igualmente. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting.
Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.